Perdone, ¿está cerrado? No, pero si yo no... Seguramente es que no ha visto el cartel que tenemos fuera. No lo he visto, ¿no? Es que estaba y no lo he visto, la verdad. Ay, calla. Es que le esperábamos más tarde. Seguramente usted es Gregorio Rivero, ¿no? Sí, claro. Soy yo. ¿Sí? Javier, que ya está aquí. Muy bien. Dile qué pasa. Buenas. Siéntate. Charo, la puerta. Un segundo y termino. Bueno, no se preocupe. Yo vuelvo en otro momento. Pero siéntate, hombre, siéntate. Es que- Acabo en un momento, siéntate. Se acabó. Y si no, por ahí se va a acabar. Que ya está bien del papeleo dichoso este que no se acaba nunca. Vamos a lo que nos interesa. Así que eres Gregorio Rivero. No. ¿Cómo que no? O sea, sí. ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Que sí, que sí. Es que me llaman Goyo normalmente. Vamos a ver. Licenciado en Psicología, máster en Psicopatología Clínica... Por lo que he visto, esto está bastante completo. Uno hace lo que puede. No, si aquí hacemos todo lo que podemos. Lo que pasa es que uno hace la mitad y se lo cree en el doble. Ya me imagino. Bueno, Goyo, ¿por qué te interesa trabajar con nosotros? Veo que tienes experiencia en el extranjero. ¿Cómo se llega desde Brighton? ¿Lo he dicho bien? Sí, perfectamente. ¿Cómo se llega desde Brighton a Rute? Bueno, es que necesitaba un cambio de aire. ¿Y eso? Lo siento, el teléfono. ¿Todo bien? Sí, lo de Bristol. Es que como allí hay cambio de horario. Pues mira, Goyo, te voy a ser sincera. Yo ya tenía la decisión casi tomada antes de esta entrevista, porque tu currículum no es como para dejarlo escapar. Pero una última pregunta. Dígame. Según tú, ¿cuál crees que debe ser la principal cualidad de un buen psicólogo? Listo. Bienvenido, Goyo. Muchas gracias, ¿eh? Y acuérdate, mañana a las 9. A las 9, claro. Cuidado, ya. ¿Cómo ha estado? Bien. Aunque creo que está un poco en tu mundo. Pues entonces aquí va a encajar perfectamente. Perdona, sí, el despacho de Javier Montemayor. ¿Quién? El director del centro. Ah, sí. ¿Es aquí? Sí, gracias. Te pedimos una entrevista de trabajo ahora. No, vamos, que es aquí, pero que no está. Pues mi entrevista, si tenía cita ahora con él. Imposible. Ya estaba con la entrevista y ya está puesto cubierto, ¿eh? ¿Cómo que está puesto cubierto? Sí, me habéis dicho que el puesto era para... Ay, amigo, se dicen tantas cosas. Si tú supieras lo que ocurre aquí. Que ya te lo digo yo, tío, en serio. Pero no, que eso es lo que hay.
¿2 dobles? Claro, sin problema. Yo se lo envío la confirmación por correo electrónico. Venga, muchas gracias. Hasta luego, adiós. Hola, buenas tardes, dígame. Buenas tardes. Una habitación que necesitaba para esta noche. ¿Individual? Individual, sí. Sí, claro, sin problema. A ver qué tenemos por aquí. La cartera. Un momentito. Un segundo. Una libre me queda. Espere, que es que se ve que me la ha dejado. Pero... Claro, es que sin cartera ya vendré. Ah, bueno. Si la encuentro ya la he ido, ¿vale? Gracias. Bueno, vale. Gracias, gracias. Buenos días, ¿no te dio? Buenos días. ¿Pero qué haces ahí durmiendo, hombre? Anoche que se ve que me acosté tarde y ahora que yo venía a aparcar el coche. Sí, vaya. Todos hemos tenido nuestro primer día. A mí cuando me dieron mi primer trabajo no dormí en el coche, no, dormí en una cuneta. Pero espabilate que en 20 minutos tienes tu primera consulta. Es que... ¿Qué? ¿Pero qué es qué? Que yo es que tenía aquí ahora... Sí, Mira, Rivero, es que... no me fastidies. Ya. Es el primer día. Ya harás lo que tengas que hacer a partir de las 3. Sí, bueno. Vamos, que nos da tiempo al café. Bueno, vale. Venga, vámonos. Voy. Entonces, ¿qué café dice? Bueno, entonces vamos a ver. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer cuando me siento así? Es relativo. Unas veces unas cosas, otras veces otras. Depende. Tengo 2 problemas. Creo que soy adicto a la pesicola. Últimamente orino muy negro.
Entonces me han aconsejado que venga usted al psicólogo. Yo es que tengo un problema muy grande, porque desde que se murió mi Pepe, yo miro a un hombre y a mí me sube una cosa para arriba. Bueno, señora, eso es natural. Digo yo, la P no se pronuncia. Sí, sí, sí. Pues no lo sabía, deberían de quitarla porque me confundo. Bueno, no será la menopausia. La menopausia me va a decir, con lo joven que yo soy. No. Usted me tiene a mí que curar y ponerme como yo estaba antes de morirse mi Pepe. Estoy harto de ser gracioso, coño. La gente me para por la calle y me piden chistes. Y la verdad que me está estresando. Una situación estresante. Claro. Me he puesto el listón muy alto, coño. Ya. Pasé el otro día por la calle El Agua, ay, por la puerta del gimnasio, y había dos chicos, madre mía de mi alma, Vale. que me volvieron loca, y eso no es normal. ¿Y no le vendría bien comprarse un perro? Mira, hombre, esto ya está bien. Yo me voy. Señorita. Sí, seguiré su consejito. ¿Eh? Hasta luego. Es que no sé qué pretenden con eso. A veces pienso que estaría guapo que los abdujera un ovni. Que se marchasen. Es que los odio. Oiga, ¿me está escuchando? Sí. Bueno, concretando que... Pues eso, que no sé qué hacer. Es pensar en la cara de esos capullos y en las cosas que me dicen, y es que no me entro en la comida. Y mira que mi abuela siempre me está pinchando para que coma. Vamos a ver. Hay que comer. Ya lo sé. Si el otro día volvimos a discutir por eso. Pero se me coge un nudo de miedo en el estómago que no puedo. Mira, muchacho, el miedo es otra cosa. Si supiera los problemas que tengo yo ahora mismo, te tiraría por una azotea. Venga, que todo ya está bien. ¿Ya? Ya. Vamos. Pero no me vas a poner ningún ejercicio ni nada. Mira, el ejercicio es que eche más sangre, Jesús. Que eche más sangre. ¿Vamos? Goyo, pero ¿se puede saber dónde va? ¡Pero Goyo! Ya lo sé. Pero ¿cómo quieres que me calme, joder? Si este puesto era mío y tú lo sabes. Si me lo confirmaron, me dijeron que... ¿Qué? ¿Cómo? No, ha sido todo rarísimo. Seguro que ha habido algún enchufe y le han dado el puesto a alguien del pueblo. En España siempre pasa todo igual. ¿Qué haces, gilipollas? Nada, capullo. De verdad. No sé qué voy a hacer aquí solo. Una semana pagada de hotel. Los pisos que iba a ir para alquilar. Que no me vuelvo para Madrid sin saber qué ha pasado aquí. ¿Por qué no? Porque esto no es normal. ¿Por qué no? Mira, vamos a hacer una cosa. Tengo una semana todavía. No sé cómo, pero me buscaré la vida. Tú tranquila. Y te juro que si me entero de que ha habido algo raro, se van a cagar.
¡Hombre, Diego! Hombre, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Sí, que ya me han contado. ¿Qué te han contado qué? ¿Qué coño, qué ha pasado? Pero no me acaba de decir que te lo han contado. Anda, coño, pero habrás escuchado todas partes, digo yo, ¿no? Que la gente ahora me ha dado cuenta. ¿Ah, sí? Hombre, comprende que lo que ha hecho no es muy corriente. Que yo no digo nada, ¿sabes? Yo hablo con todo el mundo y tan amigos. Ya. Por eso cuando te he visto he dicho, voy a ver a este hombre qué tal camina. Escúchame, conmigo en confianza. Que yo oigo y callo. ¿Me entiendes o no? Hombre, claro que te entiendo, yo te lo agradezco. Pero, lo que se va. Bueno, a ver. Nos vemos, ¿no? Vale. Mierda. ¿Qué ha pasado? Anda, ve. Pasa. Anda, coño, siéntate. Bueno, vamos a intentar arreglar esto. Tú tenías consulta con Silvia esta mañana, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo dirías que ha ido a la consulta? Pues no sé, normal, digo yo. Vamos, no es que haya sido una consulta, pues decir, madre mía, qué consulta. Hombre, pero bien, con sus cosas. A ver, Goyo, Silvia no está contenta con tu forma de llevar la consulta. Se queja de que tus métodos han sido un tanto peculiares. Vamos, es que yo no he venido aquí a que me digan que me compre un perro. Un momento, Silvia, por favor. Vamos a dejar que Goyo se explique. Los perros son listísimos con esas cosas. Yo tuve uno cuando era chico. Mira, vamos, es que esto ya es inaudito, de verdad. Mira, yo lo que quiero es que me volváis a poner con Carmen, Y además quiero que este señor me pida perdón, porque lo que no puede ser es que yo esté aquí pagando dinero para nada. ¡Para nada! No te preocupes, Silvia, que lo vamos a solucionar. ¿Verdad, Javier? Pues claro que sí. Vamos, es que yo no estoy aquí para estas cosas, que es que tengo los nervios de punta. Lo que no puede ser es que yo me vaya de aquí peor de lo que vengo, vamos, hombre. Es que esto es para denunciar por daños morales. Mira, Silvia. Yo, la verdad es que lo siento mucho. Esta mujer lleva razón en todo. Pero claro, hombre, yo creo que lo del perro no era mala idea. Pero ya cada uno... Bueno, Goyo, tiene un currículum brillante, de eso no hay duda. Pero me da la impresión de que te cuesta adaptarte a los casos que tenemos aquí en esta consulta. Lo que quiero decirte es que la teoría es importante. Y puede que en eso seas mejor que nosotros. Pero, ¿sabes qué te digo, Goyo? Esto es la realidad. Y aquí estamos para ayudar a la gente.
estoy de acuerdo. Lo siento mucho. Si me he equivocado, no volverá a ocurrir. Bueno, no te preocupes. Lo importante es que hemos podido solucionarlo. Pero, como comprenderás, tendremos que dejarlo aquí. No entiendo. Si me ¿Qué se le va a hacer? A las 7 tengo al chaval, a Jesús. Llamó a la abuela hace un rato bastante nerviosa y pidiendo cita para hoy. En fin. Suerte, Goyo. Gracias, la voy a necesitar. Pasa. Muchas gracias. Perdona, ¿Sí? tú eres el nuevo, ¿no? Bueno, hasta esta mañana sí, que me han despedido. Acaban de despedirme. ¿Y eso? Pero si te estábamos esperando como agua de mayo, ¿qué ha pasado? Ya, pero un rifirrafe con un paciente, una paciente en este caso, y me han despedido. Al final me han echado. Supongo que la habré tratado yo. ¿Te importa si te pregunto de quién se trata? No, te lo digo. Una loca. Hombre, Sí. Una muchacha así, rubita, así muy guapetona, con una mala leche y una mala idea. ya me imagino quién es. Se trata de una paciente muy complicada, no creas. También es mala pata que te haya tocado a ti tu primer Ya, día. son cosas que pasan, ¿no? Que tú sabes lo que pasa en el trabajo, que muchas veces viene la cosa así y cuando quieres acordar, pues está en la calle. En fin, ¿qué se le va a hacer? La vida. Bueno, un placer. Encantada. Y no te preocupes que seguro que encuentras algo pronto. Javier nos ha hablado maravillas de ti. Ay, si Javier supiera. Voy para allá, que se tira, que no lo sé. Yo me acabo de enterar ahora mismo que se tira, que voy para allá, que no. Perdona, ¿qué ha pasado? Pues un chico que se va a tirar desde una azotea, que se quiere suicidar o algo. ¿Qué chico? Un nieto de Dolores de la calle Herrero, ¿ves? Dios mío. ¡Jesús! ¿Jesús? La madre que lo parió. ¡Hace algo por ahí! ¡No tengo que hacer! ¡Pero ya está la policía! ¡Venga, la policía! Tranquilo. Pero Carmen, ¿qué te pasa? ¿Ocurre algo? Avisa a Javier. Ya que no contestan tampoco. Mismo se ha arrepentido. Claro, seguro. Cuando no se ve porque se ha arrepentido, pobrecito mío. ¿Qué haces, tontaco? ¡Vete! Mira, niño, bájate de ahí. Y los talones no pabollo. Como te acerques, me tiro. Pues tírate. ¿A quién le va a importar eso? Pero que no me hagas caso, Serutio. Vete, esto es lo mejor para todos. ¿Para todo o para quién? Para mí, para mi abuela, incluso para ti. Que no vas a tener que soportarme más. El que no vas a tener que aguantarme eres tú. Porque a mí me acabaron de echar. Pues no me extraña. Ni a mí tampoco, la verdad. Venga, no hagas tontería, hombre. Que te he dicho que no te acerques. ¿Pero tú te crees que eso es manera de enfrentarse a los problemas? Pero si me lo dijiste tú. Pero, hombre, pero lo de tirarte por una azotea era un decir. Mira, aunque tú no te lo creas, todos hemos tenido tu edad. Y te salen granos, y te salen pelos. Y la niña que tú quieres resulta que no te quiere a ti. Y he sobrevivido. Y eso es lo que hay que hacer, sobrevivir. Que no tiene que ver con eso.
Que no quiero vivir ya, que me cansa la vida, ¿no lo entiendes? Pues claro que lo entiendo. A ver si te crees tú que la vida de los demás es fácil. ¡Más que la mía! ¿Tú sabes lo que es mañana empezar el instituto sin saber si este año te van a dejar en paz o no? Que no duermo, que por las mañanas me da un miedo pensar en ellos, que no puedo ni levantarme de la cama, que ya no puedo más. Todo el mundo dice que quiere ayudarme, pero luego todo es igual. A mí nadie ha podido ayudarme. Y a mi madre tampoco. Tranquilo, niño. Ven aquí, anda. Lo siento. No, espera. Que yo no soy psicólogo. Yo no soy psicólogo y he tenido que huir de mi pueblo y he llegado a otro pueblo donde no conozco a nadie. Y encima me he hecho pasar por otra persona. Y ahora estoy a punto de que un muchacho por mi culpa se tire por una azotea. ¿Cómo no voy a entender que tengan miedo? Si yo estoy acojonado. Pero tú y yo vamos a ser fuertes. ¿Me estás escuchando? Tenemos que ser fuertes. Yo no soy fuerte. Pues fíjelo. A partir de mañana te inventas un personaje. Y cuando estés con tu compañero, te pones una máscara. Ya. ¿Y hasta cuándo? Hasta que no te haga falta. Si yo soy capaz, tú también. Déjalo. A ver, Rivero, no sé muy bien por dónde empezar. No me extraña. Es la primera vez que pasa esto en esta consulta. A ver, Javier, yo... No, déjame terminar. No lleva aquí ni 24 horas. Ni en ese tiempo te la he arreglado para que una paciente amenace con denunciarnos, mi jefa, que no puede ni verme, tenga una excusa más para quitarme del medio. Y además, llevarte un pobre chaval al borde del suicidio. Y no sé cómo, pero te la has arreglado para evitar una muerte que ninguno de nosotros hemos sabido ver. Tarde o temprano se hubiera subido a una azotea. Quizás mañana, la semana que viene. ¿Quién sabe? Puede que nadie hubiese llegado a tiempo. O que nadie lo hubiese convencido. El chaval dice que a partir de ahora solo quiere hablar contigo. Si te digo la verdad, no creo que sea buena idea, pero me parece que ni tú ni yo podemos elegir. ¿Pero el chaval está bien? Sí, ahora está con su abuela. Se ha hablado de internarlo, pero creemos que es pronto todavía. Lo que sí es cierto es que va a necesitar mucha ayuda. Digo yo, a las 9. Es las 9. Claro, vale.